El vecino intentó que yo no volviera a casa una noche y sabía cada uno de mis pasos. No sé exactamente por qué estoy contando esto ahora. Capaz porque hay cosas que, si no las sacas de la cabeza, se te quedan dando vueltas como un ruido constante, como un zumbido que no te deja pensar en otra cosa. Y esto nunca se fue del todo. Han pasado 2 años, pero hay momentos en los que cierro los ojos y siento que sigo ahí, en esa cuadra, caminando con esa sensación de que alguien me está mirando incluso cuando no lo veo. Yo tenía 15 en ese momento. Mi vida era bastante simple, incluso aburrida si lo pienso ahora. Colegio por la mañana, volver a casa siempre a la misma hora, comer algo, hacer tarea o intentar y perder el tiempo con el celular. Mis viejos trabajaban todo el día, así que la casa siempre estaba vacía cuando yo llegaba. Era esa típica rutina que no cuestionas, porque simplemente es tu normalidad. El barrio también era así, normal. Demasiado normal, diría ahora. Casas bajas, todas más o menos parecidas, veredas con baldosas medio rotas, perros tirados durmiendo como si el mundo no existiera, vecinos que se saludaban por inercia más que por ganas. Ese tipo de lugar donde si pasa algo raro, automáticamente se convierte en tema de conversación por semanas, porque nunca pasa nada, o eso creíamos, porque había algo, o mejor dicho, alguien que no encajaba del todo, Elías, aunque en ese momento yo no sabía su nombre. De hecho, nadie parecía saberlo. Era como si simplemente hubiera aparecido un día y ya. Vivía a mitad de cuadra, en una casa que siempre estaba igual, persianas bajas, pintura vieja y esa sensación constante de que no pertenecía del todo al lugar. Al principio no le di importancia. Era solo el vecino raro. Todos los barrios tienen uno, ¿no? Pero lo extraño no era solo como era, sino que siempre estaba. No importaba la hora, no importaba el día, no importaba el clima. Siempre. A veces lo veía sentado en la vereda, con los codos apoyados en las rodillas, mirando hacia la calle sin hacer nada. Otras veces estaba parado en la esquina, completamente quieto, como si estuviera esperando algo o a alguien. Y otras simplemente caminaba despacio, demasiado despacio, como si no tuviera ningún apuro en la vida. La primera vez que lo noté fue como, ok, un tipo raro. La segunda ni siquiera lo pensé, pero ya para la 10ª vez empezó a molestarme. No sabía bien por qué, pero había algo en él que no cerraba. Era esa sensación difícil de explicar, como cuando alguien te mira un segundo más de lo normal y no sabes si es casualidad o no. El problema es que con él nunca parecía casualidad. Había días en los que yo juraba que, cuando pasaba por su casa, él ya sabía que yo iba a pasar, como si me estuviera esperando, como si mi presencia fuera parte de su rutina. Y eso empezó a hacer ruido en mi cabeza, pero el momento que realmente me marcó fue una tarde cualquiera. Yo venía caminando como siempre, con los auriculares puestos, metido en mi mundo, pensando en nada importante. Era automático, doblar en la esquina, caminar media cuadra, llegar a casa. Lo de siempre, hasta que pasé frente a su casa y escuché su voz. ¿Todo bien, campeón? Me saqué un auricular, confundido, porque no esperaba que me hablara. Nunca lo hacía. Sí, respondí, medio incómodo, sin detenerme del todo. Ahí lo vi mejor. Estaba apoyado contra la pared, mirándome fijo, pero con una sonrisa que... no sé cómo explicarlo. No era una sonrisa normal, no era amistosa, era como si estuviera disfrutando algo que yo no entendía. Siempre vuelves a esta hora, ¿no? Ahí sí me frené. No por decisión propia, sino porque mi cuerpo reaccionó antes que mi cabeza. Fue como un pequeño cortocircuito. Sí. Del cole dije, tratando de sonar casual. Él asintió lentamente, demasiado lento, como si estuviera procesando cada palabra. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Rutina murmuró, casi para sí mismo. Esa palabra me quedó grabada. Rutina. No era lo que dijo, era cómo lo dijo, como si no fuera algo normal, sino algo importante. Después de eso, simplemente se dio vuelta y entró a su casa, como si la conversación hubiera terminado. Pero para mí no terminó ahí. Yo seguí caminando, pero ya no iba escuchando música. De hecho, ni siquiera me acuerdo qué estaba sonando. Lo único que sentía era ese nudo raro en el estómago, esa incomodidad que no puedes sacarte de encima aunque intentes convencerte de que no pasa nada. Esa noche, cuando mi mamá llegó, se lo conté. Esperaba, no sé,
Alguna reacción, aunque fuera mínima. Pero no, debe ser un vecino cualquiera, Mati. No seas perseguido, me dijo, mientras dejaba las cosas y empezaba a moverse por la cocina como si nada. Pero Ma es raro, o sea, sabe a qué hora vuelvo. Y vivís hace años acá. Es normal que la gente sepa esas cosas. Es normal. Esa frase me quedó resonando. Porque no se sentía normal, pero tampoco tenía cómo explicarlo mejor. Mi viejo ni siquiera opinó. Estaba en lo suyo, como siempre. Para él, si no era algo evidente, no existía. Y ahí quedó, o eso pensé, porque las semanas siguientes, las cosas empezaron a cambiar. Al principio de forma sutil, casi imperceptible, como pequeñas grietas en algo que parecía sólido. Primero fue lo del gato de Reina. Lo encontraron dentro de una bolsa, en un baldío cerca de la esquina. Nadie entendía nada. Reina estaba destrozada, y los vecinos empezaron a murmurar, pero sin darle demasiada importancia. Algún loco decían, alguien que está mal de la cabeza. Pero lo decían con esa tranquilidad peligrosa, como si esas cosas pasaran en otros lugares, no ahí. Después vino lo de una chica del turno tarde, que dijo que alguien la siguió varias cuadras hasta su casa. No vio bien quién era, pero juraba que no era casualidad. Otra vez, lo mismo, seguro exageró, capaz se asustó sola. Acá nunca pasa nada. Esa frase empezó a repetirse demasiado. Acá nunca pasa nada. Y no sé por qué, pero cada vez que la escuchaba me incomodaba más, como si fuera una mentira que todos necesitaban creer. Mientras tanto, él seguía ahí, Elías, como si nada, en la vereda, en la esquina, caminando despacio, y cada vez que yo pasaba, sentía su mirada, siempre mirando. Si hay algo que aprendí después de todo esto, es que el miedo no aparece de golpe. No es como en las películas, que pasa algo enorme y listo, ya estás en modo pánico total. No, el miedo de verdad es más lento, más silencioso. Se mete de a poco, como una humedad que empieza siendo una mancha chiquita en la pared, y cuando te quieres dar cuenta, ya te arruinó toda la casa. Y eso fue exactamente lo que me pasó a mí. Después de esa primera conversación con Elías, traté de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. De verdad lo intenté. Me repetía lo mismo que decía mi mamá. Es un vecino más, no pasa nada, estás exagerando. Pero había algo que no cerraba, algo que no podía ignorar, por más que quisiera, porque no era solo que el tipo estuviera siempre ahí, era que empezaba a estar demasiado sincronizado conmigo. Y eso se volvió evidente un viernes. Ese día no fue normal. Me había quedado más tiempo en el colegio porque tenía que terminar un trabajo práctico con unos compañeros. Nada raro, nada especial, solo algo que rompía mi rutina y que en ese momento no pensé que fuera importante. Pero lo fue. Era invierno, así que a las 6 de la tarde ya estaba oscuro. No esa oscuridad total, sino esa luz fea, amarillenta, que dan los postes viejos, donde todo se ve medio apagado, medio triste. La calle parecía otra, más vacía, más silenciosa, como si el barrio se apagara temprano. Yo venía caminando solo, con los auriculares puestos, aunque esta vez ni siquiera estaba escuchando música de verdad. Era más por costumbre que otra cosa. Tenía la cabeza en cualquier lado, pensando en el trabajo, en boludeces, en nada importante, hasta que doblé en mi cuadra, y lo vi. Ahí estaba, en la esquina. Pero esta vez era distinto. No estaba de paso, no estaba caminando ni sentado como siempre. Estaba parado, completamente quieto, como si fuera parte del paisaje. Pero no lo era. Estaba esperando. Y no sé cómo explicarlo sin que suene exagerado. Pero en el momento en que lo vi, sentí algo en el pecho, como una alarma interna que se encendía sin motivo claro, pero con una certeza horrible. Eso no era casualidad. Bajé la música, casi por reflejo. Él levantó la mirada y sonrió. Pero no fue una sonrisa de saludo, ni de cortesía, ni de hola vecino. Fue una sonrisa distinta, una sonrisa de reconocimiento, como si hubiera estado esperando específicamente ese momento. Seguí caminando, tratando de actuar normal, aunque por dentro ya estaba incómodo. Sentía cada paso más pesado, más consciente, como si de repente mi cuerpo hubiera dejado de ser automático. Cuando pasé cerca, sin detenerme del todo, habló: «Hoy llegaste tarde». Me frené en seco. No fue una decisión, fue otra vez mi cuerpo reaccionando antes que mi cabeza. «¿Qué?», le dije, girando apenas.
Él inclinó un poco la cabeza, como si estuviera analizando mi reacción. Nada, pensé que no venías. Ese pensé que no venías me cayó como un balde de agua fría, porque ahí ya no había duda. No era una observación casual, era alguien que estaba esperando que yo apareciera. Sentí un frío recorrerme la espalda, de esos que no tienen nada que ver con el clima. Bueno, chao, murmuré, y seguí caminando esta vez más rápido, pero entonces lo escuché, pasos, atrás mío, no corriendo, no acelerados, caminando, lentos, constantes. Como si no hubiera ninguna prisa, y eso fue lo peor, porque no era alguien persiguiéndome con urgencia, era alguien que sabía que no necesitaba hacerlo. No volteé, no me animé. Sentía que si lo hacía, algo iba a cambiar, algo que no quería enfrentar. Así que apuré el paso, cada vez más, hasta que prácticamente estaba caminando al límite de correr sin hacerlo evidente. Llegué a mi casa. Metí la llave como pude, con la mano temblando más de lo que quería admitir. Abrí la puerta, entré y la cerré de golpe detrás mío. El silencio adentro era absoluto. Pero no era tranquilidad, era tensión. Me quedé quieto unos segundos, escuchando, como si esperara oír algo más allá de la puerta. Nada. Entonces, lentamente, me acerqué a la ventana. Y miré. Ahí estaba, enfrente de mi casa, quieto, mirando directamente hacia mi puerta. No hacia la calle, no hacia otro lado. A mi puerta, a mí. Sentí como si me hubiera atrapado en ese momento, como si el hecho de que yo lo estuviera mirando también formara parte de algo que él ya había previsto. No hizo nada, no golpeó, no se acercó. Solo se quedó ahí unos segundos más. Y después se dio vuelta y se fue, caminando con esa calma desesperante. Esa noche no dormí. Intenté, de verdad. Me acosté, cerré los ojos, traté de distraerme con el celular, con música, con cualquier cosa. Pero cada pequeño ruido me hacía abrir los ojos de golpe, cada sombra me parecía distinta, cada segundo se sentía más largo que el anterior, y lo peor era la sensación, esa sensación constante de que algo ya no estaba bien, de que ya no era solo una idea mía. Al otro día, cuando mi mamá llegó, se lo conté todo. Esta vez no fue como antes, no fue una anécdota suelta. Le expliqué todo, desde cómo estaba en la esquina, hasta lo que me dijo, hasta los pasos atrás mío, pero su reacción fue la misma. Mati, estás sugestionado. Seguro el tipo vive ahí y coincide. Nada más, no coincide, ma. Me estaba esperando. Bueno, capaz salió justo. No todo gira alrededor tuyo. Esa frase me pegó más de lo que esperaba. Porque en ese momento empecé a dudar de mí mismo. ¿Y si sí estaba exagerando? ¿Y si mi cabeza estaba armando algo que no era real? Mi viejo, otra vez, ni se metió demasiado. Si pasa algo de verdad, Vemos dijo, como si eso fuera suficiente. Si pasa algo de verdad. El problema es que yo sentía que ya estaba pasando, pero nadie más parecía verlo. Los días siguientes fueron raros. No pasó nada grande, pero todo se sentía distinto. Yo ya no caminaba igual por la cuadra. Ya no escuchaba música tranquilo. Ya no miraba el celular distraído. Ahora estaba atento, demasiado atento, mirando cada esquina, escuchando cada ruido, buscándolo con la mirada incluso cuando no quería. Y sí, lo seguía viendo, siempre, como si nada hubiera cambiado para él. Pero para mí, todo era diferente, hasta que pasó lo de Lara. Y ahí, todo dejó de ser una sensación, se volvió real. Hasta ese momento, todo lo que pasaba en el barrio podía explicarse, o al menos eso intentaban todos con excusas cómodas, coincidencias, exageraciones, algún loquito suelto. La gente seguía con su vida, aferrándose a esa idea de que nada realmente grave podía pasar ahí. Pero cuando Lara desapareció, esa ilusión se rompió, aunque nadie quisiera admitirlo en voz alta. Lara tenía 17. No éramos amigos cercanos, pero sí nos conocíamos de vista, de cruzarnos en el barrio o en la parada del colectivo. Era de esas personas que siempre parecían tener prisa, con una mochila colgando de un hombro y el celular en la mano, como si siempre estuviera a mitad de algo. Vivía a unas 3 cuadras de mi casa y tenía una rutina bastante clara. Colegio, clases de inglés, volver a casa, rutina, otra vez esa palabra. El día que desapareció, todo fue tan normal que da miedo pensarlo. Salió de su clase de inglés como cualquier otro día. Algunos la vieron caminar hacia su casa. Nada raro, nada fuera de lugar. Pero nunca llegó. Al principio nadie entró en pánico.
porque claro, seguro se quedó en lo de una amiga, capaz se olvidó de avisar, ya va a aparecer. Es increíble cómo el cerebro busca explicaciones tranquilizadoras incluso cuando algo no encaja. Pero pasaron las horas, y Lara no aparecía. Esa noche, el barrio dejó de ser ese lugar tranquilo de siempre. Había gente en la calle, autos yendo y viniendo, vecinos preguntándose cosas que nadie sabía responder. Yo miraba todo desde mi casa, con esa sensación incómoda creciendo en el pecho, porque en el fondo, algo no me cerraba, algo ya no se sentía como antes. La buscaron toda la noche, y a la mañana siguiente la encontraron, en un terreno baldío a unas pocas cuadras. No voy a entrar en detalles, pero sí voy a decir esto. No fue un accidente, no fue algo al azar, no fue un robo, fue alguien que la esperó, alguien que sabía exactamente cuándo iba a pasar por ahí. Y eso fue lo que me hizo un clic horrible en la cabeza, porque de golpe, todo empezó a encajar de una forma que no quería aceptar. La rutina, la espera, las miradas, las coincidencias que ya no parecían coincidencias. El barrio se llenó de patrulleros durante unos días. Había policías en las esquinas, gente hablando en grupos, caras tensas, conversaciones en voz baja. Por primera vez nadie decía, acá no pasa nada. Pero tampoco decían lo que realmente pensaban. Era como si todos supieran que algo estaba mal, pero nadie quisiera ser el primero en señalarlo. Después de una semana, los patrulleros se fueron. Así, sin más, como si ya hubieran hecho todo lo que podían. Y el barrio volvió a la normalidad. O al menos eso intentó. La gente volvió a sus rutinas, a sus horarios, a sus saludos automáticos, como si seguir igual fuera una forma de convencerse de que todo estaba bien, pero yo no podía, porque había algo que no cambiaba. Él, Elías, seguía ahí, como si nada hubiera pasado, en la vereda, en la esquina, caminando despacio, mirando, siempre mirando, y eso era lo que más me descolocaba. Porque si todo lo que había pasado era real, y lo era, ¿cómo podía él seguir actuando como si nada? Como si no tuviera nada que ver, como si fuera invisible para todos menos para mí. Empecé a observarlo más. No porque quisiera, sino porque no podía evitarlo. Era como si mi cerebro lo marcara automáticamente cada vez que estaba cerca. Y empecé a notar cosas, pequeños detalles que antes no veía, como que a veces estaba mirando casas específicas, no la calle en general, como si le interesaran lugares concretos, como si estuviera estudiando, o como que, en más de una ocasión, parecía aparecer justo cuando alguien pasaba solo. Pero lo peor fue darme cuenta de algo que me heló la sangre. También aparecía cuando yo estaba solo. No era constante, no era siempre evidente, pero pasaba lo suficiente como para dejar de ser casualidad. Y ahí fue cuando empecé a cambiar yo. Ya no salía al patio tranquilo, ya no dejaba la ventana abierta, ya no caminaba relajado, vivía en alerta, como si mi cuerpo hubiera entendido antes que mi cabeza que algo no estaba bien. Hasta que un día, pasó algo que rompió todo. Era una tarde cualquiera. De esas en las que el aire está pesado, como si fuera a llover pero nunca lo hace. Yo estaba en casa, solo como siempre, intentando distraerme con el celular. En un momento, salí al patio. Y fue ahí cuando lo vi. Al principio no entendí qué era. Fue como una imagen que mi cerebro tardó unos segundos en procesar. En la medianera, del lado de la casa de Elías, había una escalera apoyada. No era algo que hubiera estado antes, estoy seguro, y no estaba tirada al azar. Estaba colocada, como si alguien la hubiera usado. Sentí un vacío en el estómago. Levanté la mirada, y entonces lo vi. Una cámara, pequeña, oscura, apuntando directamente hacia mi patio, hacia mi casa, hacia mi ventana, hacia mí. El mundo se me vino abajo en ese segundo. No fue miedo inmediato. Fue algo peor. Fue esa sensación de que todo lo que había sospechado era real, que no estabas exagerando, que no estabas imaginando cosas, que alguien te estaba mirando, de verdad. Entré corriendo a la casa, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que me iba a explotar el pecho. Me temblaban las manos, me costaba respirar, todo me parecía irreal. Agarré el teléfono y llamé a la policía. No sé ni cómo expliqué todo. Hablaba rápido, trabado, mezclando palabras. Pero lo dije claro, hay una cámara apuntando a mi casa. Mi vecino me está grabando. Tardaron 2 horas en llegar. 2 horas. 2 horas en las que yo no me moví de adentro, mirando por la ventana cada 2 minutos.
esperando verlo aparecer en cualquier momento. Cuando finalmente llegaron, eran dos policías que parecían más cansados que preocupados. Les expliqué todo otra vez. Señalé la medianera, la escalera, la cámara. Fueron hasta la casa de Elías. Golpearon la puerta, esperaron, nada, volvieron. No atiende, dijo uno, encogiéndose de hombros. Pero está la cámara, la escalera, insistí, señalando. Se miraron entre ellos. Mira, sin una denuncia formal o una orden, no podemos hacer mucho. ¿Cómo que no pueden hacer nada? Me está grabando. El otro me miró con esa cara que no voy a olvidar nunca, esa mezcla de fastidio y condescendencia. Tranquilo, pibe, capaz estás interpretando mal. Esa frase me dio más miedo que todo lo demás. Porque en ese momento entendí algo. Estaba solo, totalmente solo. Se fueron, así, sin más. Y yo me quedé ahí, con la certeza de que había alguien del otro lado de esa pared, que podía verme cuando quisiera. Esa noche fue la peor de todas. No quería dormir, no quería apagar la luz, no quería cerrar los ojos, pero en algún momento el cansancio me ganó, y entonces, a las 3 de la mañana, escuché algo, un sonido suave, seco, muy cerca. Tocaban mi ventana. Al principio pensé que lo estaba imaginando, que era parte de todo lo que venía acumulando en la cabeza. Me quedé quieto en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, conteniendo la respiración como si eso pudiera ayudarme a escuchar mejor. Silencio. Por un segundo dudé, hasta que volvió. Tac, tac, tac. Esta vez más claro, más real. Venía de la ventana, mi ventana. Sentí como el corazón me empezó a latir con tanta fuerza que parecía que alguien más lo iba a escuchar. No era miedo de película, de gritar o salir corriendo. Era un miedo más profundo, más pesado, de esos que te dejan congelado. No quería moverme, no quería saber qué había del otro lado, pero al mismo tiempo necesitaba confirmar que no estaba perdiendo la cabeza. Me incorporé despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que eso reaccionara. Cada centímetro que avanzaba hacia la ventana se sentía eterno. El piso crujía levemente bajo mis pies, y ese sonido, que antes nunca me había importado, ahora parecía un anuncio de que yo estaba ahí. Cuando llegué a la cortina, dudé. De verdad dudé, porque sabía que, en cuanto mirara, ya no iba a poder hacer como si nada. Pero lo hice igual. Corrí apenas la tela, y lo vi. Era él. Elías, parado en mi patio, no en la vereda, no en la calle, en mi patio, del otro lado de la ventana, sonriendo. Esa misma sonrisa rara, pero esta vez más marcada, más cercana. Sentí como si el mundo se hubiera detenido en ese segundo, como si todo el aire desapareciera de golpe. No gritó, no habló, no hizo ningún movimiento brusco. Solo levantó la mano lentamente y apoyó un dedo sobre sus labios, como pidiendo silencio. Después, con una calma que me heló la sangre, señaló hacia la puerta de mi casa. No necesitó decir nada. El gesto era clarísimo. Quería que saliera, y ahí fue cuando entendí todo. No era alguien que actuaba por impulso, no era alguien que se equivocaba, era alguien que planeaba, que esperaba, que disfrutaba el proceso, que quería que yo participara. Sentí que las piernas me temblaban tanto que en cualquier momento me iba a caer. Retrocedí sin dejar de mirarlo, como si perderlo de vista fuera peor. Y cuando por fin me alejé de la ventana, reaccioné. Cerré la puerta de mi cuarto con llave. Agarré el celular con manos que no me respondían bien, y llamé a mi mamá. No recuerdo exactamente qué dije. Sé que estaba llorando, que hablaba rápido, que no podía ordenar las ideas. Pero le dejé claro algo, está en casa. No afuera, no cerca, en casa. Eso cambió todo. Mi mamá no dudó esta vez. Se subió al auto con mi papá y vinieron lo más rápido que pudieron. Esos minutos hasta que llegaron fueron los más largos de mi vida. Yo estaba sentado contra la puerta, con la espalda apoyada, mirando fijo hacia la nada, esperando escuchar algún ruido más. Un paso, un golpe, lo que fuera, pero no se escuchó nada. Y eso era peor, porque no sabía si se había ido o si seguía ahí. Cuando finalmente escuché el auto frenar afuera, sentí un alivio que casi me hace llorar más fuerte. Bajaron apurados, entraron, prendieron todas las luces. Mi papá revisó la casa. Nada. Elías ya no estaba, como si nunca hubiera estado, como si todo hubiera sido un juego, pero no.
Porque afuera, en el patio, había algo, en el pasto, un papel doblado. Mi papá lo levantó, lo miró unos segundos y frunció el ceño. Mi mamá se acercó. ¿Qué dice? Pregunté, con la voz todavía quebrada. Me lo mostró, y lo leí. Rutina rota. Eso es peligroso. Sentí un vacío en el estómago que no puedo explicar. Porque esa frase conectaba todo. Mi horario, el viernes que llegué tarde, su comentario, su espera, la cámara, Lara, todo. No era aleatorio, no era casual. Era alguien que observaba y reaccionaba cuando algo cambiaba. Esa misma noche, sin discutirlo demasiado, mis viejos tomaron una decisión. Nos íbamos. No, íbamos a ver. No íbamos a esperar. Nos íbamos. Así, de golpe. En cuestión de días ya estábamos en otro lugar, otro barrio, otra rutina. Mis viejos no volvieron a decir que yo exageraba. No volvieron a minimizar nada, porque ya no podían. Habían visto suficiente. Nunca atraparon a Elías. Nunca supe si la policía investigó en serio o si quedó como uno más de esos casos que se pierden en papeles y tiempo. La casa sigue ahí, persianas bajas, igual que siempre, como congelada. Y aunque traté de no volver, una vez pasé por el barrio en auto, tiempo después. No sé por qué lo hice. Capaz necesitaba comprobar que todo había terminado, pero no. Cuando doblamos en la cuadra, lo vi, en la esquina, parado, quieto, mirando. No sé si me reconoció. O si solo estaba haciendo lo mismo de siempre, esperar, porque hay algo que entendí después de todo esto. Y es lo que más miedo me da. La gente como él no desaparece, no se esfuma, no deja de existir. Solo cambia de objetivo, solo espera otra rutina, otra persona, otro momento, y sigue como si nada. Si alguien empezara a notar cada detalle de tu rutina, cada horario, cada movimiento, ¿en qué momento dejarías de pensar que es coincidencia? Si llegaste hasta aquí, suscríbete, dale like y comparte. Nos ayudarías muchísimo. Nos vemos en el siguiente Chismecito Anónimo.